quería hacerle llegar a ustedes algo sobre la Virgen y entonces empezar un ciclo de Mariología, ¿no? Del estudio sobre la Virgen. No quería hacer nada particularmente académico porque entiendo que no estoy capacitado para hacerlo, pero soy el director del Instituto de Mariología, que pertenece a la Universidad de El Salvador, y entonces quería ir contándoles cosas de la Virgen como hago en el Instituto de Mariología en las clases. Y por eso empezar contándoles mi particular devoción de la Virgen, ¿no? Es decir, qué es lo que yo aprendí de chiquito a creer en la Virgen. Y por eso tengo esta imagen de Nuestra Señora de Pompeya, que es la imagen de mis bisabuelos, que son estos dos, que están acá en el día de su casamiento. Están de negro porque mi bisabuela estaba de luto porque había muerto su padre hacía poquito, y saben que esos lutos eran eternos, ¿no? Y entonces contarles cómo fue esta devoción y cómo llegó a mi familia y qué es lo que particularmente siento yo por la Virgen de Pompeya. Es decir, en Pompeya es al sur de Italia, cerca de la ciudad de Nápoles, es donde las excavaciones encontraron la antigua ciudad de Pompeya, ¿no? Una ciudad junto con Herculano, una villa veraniega de los romanos que desapareció con el volcán Etna. Pero esos lugares eran muy inhóspitos a fines del 1800, y entonces había una marquesa, la marquesa Mariana de Fusco, que era dueña de esas tierras, y en un momento le pide a un abogado que administre esas tierras para ella, y ese abogado se llama Bartolo Longo. Este abogado era un hombre que había estado lejos de Dios, incluso había estado vinculado con el espiritismo, pero tiene una profunda conversión, y esa profunda conversión se da en la iglesia del Rosario. Y él siente una gran devoción por la Virgen, y en particular por la Virgen del Rosario. Cuando tiene que administrar estas tierras y ve que los campesinos no tienen ningún tipo de formación religiosa y no tienen ningún tipo de atención pastoral, entonces él se preocupa por empezar a hacer un gran santuario en Pompeya. Un santuario descomunal, ¿no es cierto?, para lo que era una pequeña población que, ya les digo, estaba muy cercana a donde en ese momento particularmente se estaban haciendo las excavaciones de esta ciudad romana desaparecida. Por eso muchas veces se dice Pompeya o se dice Nueva Pompeya, ¿no es cierto? Porque en realidad Pompeya es el nombre de esa antigua ciudad romana que desapareció. Bueno, él entonces necesita una imagen, no tiene dinero para comprarla. Al final un sacerdote encuentra en el desván de la Tercera Orden de las Hermanas Dominicanas una imagen del Rosario, en donde la Virgen, ¿no es cierto?, tiene a Jesús en su mano tiene un rosario, la Virgen en su mano tiene un rosario. Jesús le está dando el rosario a Santo Domingo de Guzmán, y la Virgen le está dando el rosario a Santa Catalina de Siena. Bueno, la pintura no era gran cosa, ¿no es cierto?, no era una obra de arte verdaderamente, pero bueno, tenía una medida más o menos grande como para poder ser un objeto de devoción. A Bartolomé Longo no le gustó, pero le pareció suficiente, ¿no es cierto?, como para llevarla a ese lugar. Y por eso Nuestra Señora del Rosario pasó a llamarse Nuestra Señora del Rosario
de Nueva Pompeya, ¿no es cierto? Porque pasó a estar en ese lugar donde se empezó a construir un gran santuario. Este hombre tuvo una conversión tan grande, saben que después se hizo su proceso de canonización y es beato, el beato Bartolo Longo, que realmente se transformó su vida. Su vida se puso por entero al servicio de Dios, tanto que en un momento, por consejo, ¿no es cierto?, del director espiritual de él y el director espiritual de la marquesa Mariana de Fusco, se casaron, pero se casaron con el compromiso de vivir castamente y simplemente dedicarse por entero a las obras de la iglesia y poner todo su empeño y su patrimonio en desarrollar esta devoción y en desarrollar un montón de obras que fueron creciendo alrededor de esta devoción, sobre todo orfanatos, porque ya les digo, era un lugar que estaba con mucha desolación, que creció, es decir, en medio de la nada. Bueno, así empezó entonces la Virgen a hacer muchos milagros, tantos milagros que empezó a haber mucha devoción a la Virgen. Entonces ese pobrecito cuadro se lo mejoró, se lo repintó para hacer una obra un poquito más linda, se le puso medallones de cada uno de los 15 misterios del Rosario. Piensen que los misterios luminosos los agregó recién Juan Pablo II, ¿no? Así que siempre fueron 15 misterios, ¿no? Y entonces empezó a haber muchos milagros, empezó a haber una gran devoción. Bartolo Longo escribió 2 oraciones. Una oración es la súplica a la Virgen de Pompeya, que la verdad que los animo a que la busquen y a que la lean porque es muy linda. Yo siempre lo hago cuando tengo una gran necesidad, ¿no es cierto? La súplica a la Virgen de Pompeya, que es una oración en la cual uno le pide a la Virgen algo muy especial. Y después la otra devoción son los 15 sábados a la Virgen de Pompeya, es decir, un sábado recordando cada uno de los misterios del Rosario, en el cual uno le pide también algo muy especial a la Virgen de Pompeya. Esos 15 sábados pueden terminar, ¿no es cierto?, el segundo sábado de mayo o el 8 de mayo, según sea en cada lugar la fiesta de la Virgen de Pompeya. También se terminan en octubre, cuando se recuerda la coronación de la Virgen de Pompeya. Pero se pueden rezar en cualquier momento. 15 sábados es mucho tiempo, ¿no es cierto? Imagínense. Así que es lindo empeñarse, ¿no es cierto?, en esa obra de recordarla a la Virgen para pedirle algo muy especial. Bueno, así es que esta devoción se empieza a difundir y entonces mis bisabuelos, que son esos del cuadrito, reciben esta imagen de la Virgen de Pompeya, que es una imagen alemana de la Virgen, es decir, que empezó a trascender las fronteras, ¿no es cierto?, de Nápoles, y a llegar esa devoción a otros lugares. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? ¿Por qué le tienen una especial devoción en mi familia a la Virgen de Pompeya? Les cuento una anécdota familiar, ¿no es cierto?, de que mis bisabuelos tuvieron 12 hijos. Uno de esos hijos, por supuesto, es mi abuela, que se casó y que lógicamente querían tener hijos. Pero ¿qué pasó? Que les cuento que tuvieron 6 embarazos que perdieron. Así que pasó mucho tiempo desde que se casaron, 6 embarazos perdidos. Después tuvieron un embarazo del cual nació un hijo que se llamó Enrique y que murió al año. Y ya el 8º embarazo de mi abuela, que es del cual nació mi mamá, nace mi mamá, le ponen Delfina, el nombre de esta bisabuela mía, y al año se enferma gravemente. Y entonces ellos ya entienden que se va a morir también, porque habían perdido, ya les digo,
6 embarazos y el primero de los hijos, justamente al año de nacido. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se proponen? Rezarle a la Virgen de Pompeya con mucha fe, con mucha esperanza, pedirle a ella, y la llevan y la consagran a la Virgen de Pompeya en el santuario que está en el barrio de Pompeya en Buenos Aires. El barrio de Pompeya en Buenos Aires en esos años era un barrio bastante lejano del centro, ¿no es cierto? Mis abuelos vivían en Barrio Norte, vieron eso, Pompeya y más allá la inundación, ¿no es cierto? Porque saben que nuestra ciudad tiene una barranca que da al Río de la Plata, pero que es una barranca muy bien definida, es decir, es una ciudad que no se inunda, pero después hacia el riachuelo no tiene una barranca bien definida, ¿no es cierto?, sino que tiene unos bajos, y que por eso eran unos bañados, ¿no es cierto?, y ahí estaban los bañados, lo que habría sido, lo que era en ese momento el Bajo Flores, ¿no es cierto?, todo lo que viene después del barrio de San Cristóbal. Y entonces todas esas zonas que pertenecían a la parroquia de San Cristóbal eran lugares bajos, ¿no es cierto?, habitados por personas muy humildes, y entonces las damas de beneficencia de San Cristóbal, de la iglesia de San Cristóbal, deciden construir ahí un santuario dedicado a la Virgen de Pompeya, porque también en ese momento se había hecho una devoción que tenía mucho éxito, ¿no es cierto? Esto era 1895, y entonces empiezan a construir un gran santuario de estilo neogótico en medio, ya les digo, de un barrio muy sencillo, muy humilde, y entonces ahí se construye ese santuario, que después en 1922 la marquesa pontificia Adelia María Arilaos de Olmos, que es la fundadora de la Iglesia de las Esclavas, donde yo soy el capellán y que está enterrada ahí, ¿no es cierto?, donde celebro todos los días la misa. Ella en 1922 decide construir el altar a la Virgen de Pompeya y el camarín a la Virgen de Pompeya para que uno pueda subir y estar muy cerca de esa imagen que es considerada tan milagrosa. Bueno, la cuestión es que entonces consiguen que esa imagen sea coronada, ¿no es cierto? Y entonces en la coronación están presentes mis abuelos y piden por mi mamá para que se cure, y mamá se cura. Y no solo se cura, sino que vivió 85 años con una salud de roble, y siempre pensando que el origen de esa salud, después de que 7 de sus hermanitos habían muerto, se lo debía a la Virgen de Pompeya. De tal manera que cuando llegó el momento de casarse mamá con papá, mamá quería casarse en Pompeya y no la dejaron porque les parecía como un barrio demasiado lejano para hacer el casamiento y para hacer la fiesta. Entonces se casó en Nuestra Señora de las Victorias, en la calle Paraguay, Paraguay Libertad. Pero ella hubiera querido eso. Y cuando nacimos, nosotros tres, mis dos hermanos y yo, los tres fuimos bautizados en el santuario de Nuestra Señora de Pompeya. Y al año de nuestro nacimiento, como era la costumbre, como había sido consagrada mamá en medio de esa enfermedad a la Virgen del Pompeya, al año nos llevaban y nos consagraban de una manera escrita, ¿no? Es decir, tenemos el certificado, ¿no es cierto?, de estar consagrados a la Virgen de Pompeya, nos consagraban en el santuario. Bueno, que les cuento que de chiquito nosotros, yo dormía en un cuarto con mi hermano,
había una cómoda en ese cuarto que encima tenía esta imagencita de la Virgen de Pompeya. Mamá siempre venía y le prendía una velita, siempre se ponía a rezar el rosario. Nosotros muchas veces la veíamos ahí de rodillas o de pie al lado de esa cómoda en nuestro cuarto rezando el rosario, moviendo la boca, porque antes decían que si uno rezaba las oraciones pero no las decía en voz alta, o por lo menos movía la boca, entonces no alcanzaba. Bueno, la cuestión es que evidentemente eso siempre marcó, ¿no es cierto?, mi idea de la necesidad de recurrir a ella. Mis padres, papá y mamá, muchas veces fueron caminando a la Virgen de Pompeya, que era una cierta distancia, ¿no es cierto?, y lo hacían para pedir algo muy especial, aun cuando la devoción de mi papá era la Virgen de Luján. Pero bueno, siempre la tuve muy presente, siempre voy a Pompeya para poder rezarle, para poder confesarme, ¿no es cierto?, con Fray Luis, que es un fraile capuchino santito, ¿no es cierto?, que está en ese santuario siempre dispuesto a confesar. Y siempre entiendo que la Virgen es mi madre, ¿no es cierto? Y que yo tengo que recurrir a ella para decirle los líos en los que me meto por mi fragilidad, por mi pecado, por mi complicación, y que ella de alguna manera va a encontrar una salida que a mí me resulte posible. Así que bueno, cuando murió mamá, mis hermanos fueron tan buenos de regalarme la imagen de ella, que había sido de mi bisabuela, que había sido de mis abuelos, que había sido de mis padres y que ahora es mía. Y siempre, ahora que la tengo la imagen de la Virgen, voy quizás menos al santuario, pero siempre voy a abrirle mi corazón y a esperar de ella su protección maternal.